Muchísimas gracias, Adonai. Buenos días, amados fraternos, nacionales e internacionales. Nuevamente quiero reafirmar esa bienvenida a nuestra tierra, a nuestro presidente internacional, los miembros de la Junta Directiva. Es para nosotros un verdadero privilegio, un tremendo orgullo y honor poderlos recibir en nuestra nación. Estas fechas, estos eventos son sumamente importantes. De nosotros depende que esa importancia se convierta en algo trascendental. Es decir, que marque nuestra vida en un antes y un después. Y cada hombre y cada mujer presente en esta reunión, desde el día de ayer y a lo largo de toda esta jornada, tiene una invitación. Se ha abierto una oportunidad maravillosa para todos nosotros, para que tomemos resoluciones y decisiones y nuestra vida de servicio y de liderazgo no continúe igual. Quiero invitarlos a hacer una breve oración para disponer nuestros corazones a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos. Así que, Padre, aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, tus hijas. Anhelamos profundamente escuchar tu voz, ser hombres y mujeres guiadas por ti, mujeres con dirección, hombres con dirección tomados de tu mano. Pero sabemos, Padre Celestial, que hay muchos ruidos, Señor, internos, externos, que fácilmente pueden distraernos y desenfocarnos. Y podemos terminar esta jornada como iniciamos, Señor. Pero este día yo te pido, Padre, que nuestros corazones, el corazón de liderazgo, de fraternidad presente, sea una tierra fértil, Señor. Que cada semilla que sea sembrada a lo largo de toda esta cumbre dé fruto bueno, dé fruto abundante, para que nosotros con nuestra vida, con nuestro ir, con nuestro hacer, con nuestro ser, te demos gloria en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien me puede explicar cómo se usa el aparatito? Ajá. Ok, gracias. Fácil. Bien. El título de la charla de este taller es Servidores de Alto Rendimiento. Ese es el título de esta enseñanza, de esta compartir que juntos nos vamos a exponer para crecer. Para adentrarnos a ella, empezaremos haciendo una analogía de la vida deportiva y de la vida de servicio. Una analogía del deportista y del servidor. Creo que todos en algún momento cuando fuimos niños empezamos a descubrir ese deporte que nos encantaba. A mí me encantaba el básquetbol y tengo evidencia, tengo unas rodillas destrozadas, llenas de cicatrices, porque yo sí era de aquellas que dejaba el alma en la cancha. Y quizás aquí hay muchos futbolistas, ciclistas, nadadores, golfistas, todo tipo de deportistas, pero quizás muchos lo somos por diversión. Y empezamos esa vida de deporte por diversión. Pero también en el área deportista está el aficionado, ese deportista que es amateur. Pero también tenemos otro nivel, que es el deportista profesional. Y el deportista amateur o aficionado, tanto como el deportista profesional, ambos tienen una capacidad, o ambos pueden estarse desarrollando como deportistas de alto rendimiento, como el título de nuestra taller. Pero ¿qué es un atleta de alto rendimiento? Mire, es aquella persona que practica, hace una actividad deportiva en un alto nivel,
en un nivel élite, lo que implica dedicar una cantidad significativa de tiempo. Implica dedicar esfuerzos, recursos en todos los sentidos para alcanzar su máximo potencial. Ese es el propósito. La inversión de ese tiempo, de ese esfuerzo, de ese recurso, tiene un propósito. Y es que ese hombre o esa mujer alcance su máximo potencial en la actividad deportiva que ella o él ha escogido. Un atleta de esta categoría está marcada por estándares excepcionales de rendimiento y de dedicación. Yo creo que todos podemos estar pensando en este momento en algún atleta de alto rendimiento. Cristiano Ronaldo, Messi, ¿quién más? Un golfista de alto rendimiento, Tiger Woods, el Canelo. Hay cantidad de atletas de alto rendimiento que marcan la diferencia del común denominador. Ahora traigamos esta definición de un atleta de alto rendimiento a lo que somos los servidores y el liderazgo, porque aquí estamos presentes los servidores y los líderes de nuestra organización, de esta organización que amamos tanto. ¿Por qué la amamos? Porque Dios está en ella, porque Cristo está en ella. Si Cristo no fuera el centro, muy posiblemente nuestros corazones no arderían ni palpitarían como palpitan en el servicio en esta organización. Los de afuera nos miran como locos. No entienden a un fraterno y a una fraterna el fervor, la emoción, la pasión, el compromiso. Pero traigamos esta definición a nosotros los servidores. Y entonces podemos decir que todos los presentes en este momento estamos llamados a convertirnos en servidores de alto rendimiento. La palabra servidor todos lo conocemos, pero me encanta recordarla. Un servidor es un ayudador. Un servidor es un hacedor. Un servidor es un obrero. Un servidor, si vamos a temas más profundos, es un esclavo que está sujeto a la voluntad de su amo y a su dirección y a sus indicaciones. Todo el mundo la conoce, esa definición. Pero entendiendo como alto rendimiento en el marco de nuestra organización, un servidor de alto rendimiento es aquel y aquella que tiene claro que mientras más para abajo, más para arriba va. Que mientras más disminuido en su carne, en su ego, en su suficiencia, el Señor empieza a utilizarla de una manera que quizás nunca esa persona lo imaginó. Y el Señor empieza a levantar hombres y mujeres en el servicio y los impulsa y los anima y los alienta y los confronta incluso para que vivan un servicio de alto rendimiento, desmarcado del común denominador. Una frase que aquí en El Salvador no es muy bonita, no lo sé en las otras naciones. Alguien que se desmarca del montón. A lo largo de la Biblia, Pablo hace varias analogías de la vida cristiana como una carrera. Todos los presentes aquí estuvimos en el punto de partida de esa carrera. Yo no sé si usted le tiene claro cuál fue el momento, cuándo fue la fecha, cuándo fue el lugar que sonó el silbato marcando la salida de su carrera. Yo lo tengo claro. Hace 18 años, un junio, en un evento de fraternidad, el silbato para salir corriendo sonó. Todos los presentes hemos empezado una carrera que no hacemos a la aventura, ni a tontas, ni a locas, ni a ciegas. ¡Qué lindo! Tenemos un propósito, tenemos dirección, tenemos estrategia, tenemos una misión. No vamos a ciegas corriendo nuestra carrera.
sino que vamos enfocadas en las metas fundamentales, pero sobre todo en la meta final. Sin embargo, en esta carrera, sí o sí, viviremos obstáculos. No es negociable. Nos hemos inscrito a una carrera donde cada uno de nosotros viviremos, experimentaremos desafíos profundos, grandes, que intentarán obstaculizar y impedir nuestro avance, para que un día no subamos al podium para recibir ese galardón. Entre los obstáculos que por ejemplo, un deportista puede tener, es el temor. Estoy segura que aún esos grandes deportistas de alto rendimiento que mencionamos, en muchas ocasiones de sus vidas se enfrentaron el temor y la inseguridad. Y el temor paraliza. El temor distorsiona. El temor nos hace cambiar de dirección. Y estoy convencida que no conozco a ninguno de ellos, no conozco realmente en relación cercana a ningún atleta de alto rendimiento, pero si me sentara a platicar con él, y si esta persona fuera honesta, estoy segura que habría enfrentado temores muchísimas veces. Nosotros también podemos enfrentar temores. Temor al servicio, temor a liderar, temor a marcar la diferencia, temor a ser señalado, a ser descalificado, a ser excluido, temor a la responsabilidad, temor a hablar de Cristo. No me lo diga, pero sé que muchos aquí en algún momento de su vida, espero que ya no, tuvimos temor de hablar de Jesús. Las oportunidades se dieron, se prestaron y por temor callamos en algún momento de nuestra vida. Otro obstáculo que sí o sí enfrentaremos, porque lo enfrentan también estos deportistas de alto rendimiento, son las lesiones, las heridas, los traumatismos. Esa lesión que es causado por un golpe. Este daño puede ser causado por otros hacia nosotros. Pero también nosotros podemos infligirnos autolesiones, nos autolesionamos. Y las lesiones también se convierten en obstáculos para que continuemos nuestra carrera. Estuve viendo la cantidad de deportistas que un día que tenían futuros prometedores. Creo que era un deportista suramericano que se lesionó y a los 21 años un deportista prometedor se suicidó porque se lesionó su rodilla. Las lesiones pueden detenernos, las lesiones pueden desviarnos. Nosotros en esta carrera, claro que enfrentaremos todo tipo de lesiones y de heridas. Viene con el cargo, viene con el servicio, viene con el llamado. Si creíamos que servir a Cristo, liderar, marcar el paso, dirigir con el ejemplo, iba a ser un camino de flores, estábamos equivocados. Y desde nuestros errores también podemos herirnos y lastimarnos a nosotros mismos. Es imposible que no llegue una lesión a su vida y a mi vida, pero sí debemos sanarnos para continuar avanzando. El tercero son las distracciones. Hoy por hoy estamos viviendo en la época donde más distracciones tenemos. Dicen los estudiosos que el nivel de atención del ser humano ha disminuido. Ya no nos gusta ver videos largos, sino que mientras más cortitos mejor. Porque ha disminuido la atención, la concentración, el enfoque. Las distracciones son un verdadero peligro para obstaculizar. Y en nuestro caso, ¿qué puede ser?
Bueno, algunos pueden hacerlo, otros no. Pero servir en 2 o más ministerios puede ser una gran distracción. Porque tenemos el corazón partido, porque en algún momento las fechas nos van a chocar entre un ministerio y otro. Y nos va a tocar decidir. Roles duplicados. Unos pueden tener hasta 5 roles y pueden desempeñarlo, pero otros no. Y la tecnología, el celular, la televisión, el Netflix, las plataformas que fueron creadas precisamente para eso. Todas esas plataformas fueron creadas para captar nuestra atención, para distraernos, para desenfocarnos. El amor al dinero, los afanes de nuestra vida pueden entorpecer y estorbar nuestro avanzar en nuestra caminar, en nuestra carrera. Los atletas tienen algunos requisitos por cumplir. Y el primer requisito por cumplir que tiene un atleta de alto rendimiento es desear y decidir avanzar a ese nuevo nivel de alto rendimiento. Cuando yo veo la biografía de esos grandes futbolistas, desde niño parecía que lo tenían claro y empezaron desde niños a tomar decisiones. Quizás muchos cumpleaños, quizás muchas fiestas, muchas horas de juego quedaron anuladas. Desde niños tomaron decisiones, lo desearon y tomaron esas decisiones para avanzar en el cumplimiento de ese alto rendimiento. El segundo es la disciplina. Un deportista de alto rendimiento sin disciplina es imposible. A mí me impacta. Messi se levanta todas las mañanas a hacer el entreno, a hacer las mismas abdominales que hizo el día de ayer, que hizo 3 meses antes, que hizo 2 años antes. Las mismas abdominales, los mismos saltos, las mismas flexiones. Y no se aburre, porque está enfocado en alcanzar ese alto rendimiento. Sacrificio en todo sentido. Los deportistas de alto rendimiento, su sacrificio es en todos los sentidos, incluso familiares. La biografía de Cristiano Ronaldo: abandonó su familia desde niño. Sacrificio en todos los sentidos. Hombres comunes, pero que decidieron, lo desearon y avanzaron hacia ese enfoque que tenían de convertirse en atletas de alto rendimiento. Y por supuesto, una alimentación adecuada de acuerdo al nivel que querían alcanzar. Nosotros estamos llamados a cumplir estos requisitos si queremos ser servidores de alto rendimiento. Oscar hablaba de ese, no sé si es un lema, Oscar, vamos, es un lema. Quiero que le cuente algo. El lema de nuestro encuentro nacional de damas de este año es ve y haz. Ve y haz, porque tú eres luz y sal. Y para nosotros ir y hacer, porque podemos ir a pasear, podemos ir a entretenernos, podemos ir a ver cosas maravillosas suceder, pero no basta ir, basta hacer. Y usted y yo estamos llamados a desearlo. Y si en nuestros corazones no hay deseo, podemos decirle francamente a nuestro papá: papá, no lo deseo. Hay apatía en mi corazón. Yo no le siento gusto a esto. He perdido el primer amor quizás. Ya no siento el deseo de compartir ese fervor, esa pasión de mis primeros años. Lo he perdido. Puede ser honesto con él. Y una vez, no solo quedarse con la emoción y el sentimiento de desearlo, sino decidirlo. Decidir avanzar a ese nuevo nivel, a ese nivel de alto rendimiento. Por supuesto que necesitaremos disciplina. Por supuesto que necesitaremos morir a horas de descanso, a horas de diversión. Claro que lo necesitaremos. Nuestros servicios 24/7, aunque seamos hombres y mujeres de negocios, aunque no tengamos una investidura religiosa,
Nuestro servicio es en todo tiempo, en todo lugar. Y por supuesto necesitaremos una alimentación adecuada. Y yo le pregunto, hágase usted esa pregunta y respóndasela a usted misma y a usted mismo. ¿Hay deseo en su corazón? Y ese deseo lo ha logrado materializar a tal punto de tomar una decisión de crecer, de avanzar. Una vez yo escuché a una mujer en los primeros testimonios que escuché en mi vida que ella dijo, me cansé de mí. Y a mí eso me impactó. Porque a veces estamos tan cómodos con nosotros mismos. Nos gusta tanto nuestra forma de ser. Nos justificamos tanto nuestros defectos, nuestros errores, nuestro pecado. Cansémonos de nosotros mismos y tomemos decisiones. ¿Qué tipo de alimento estamos tomando? ¿Qué tipo de alimento nos está nutriendo? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un banquete con la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Así como en esos all you can eat, que va y se repite y se repite y se repite el plato. ¿Cuándo fue la última vez? O quizás nunca lo ha experimentado. Son preguntas que debemos hacernos y confrontarnos. Ahora bien, los hombres y mujeres de fraternidad que ya desearon y han tomado la decisión de crecer y avanzar al alto rendimiento, que están dispuestos y ya lo están haciendo a vivir una vida disciplina, en sacrificio en todo sentido y una alimentación adecuada de acuerdo a ese alto rendimiento que se quiere alcanzar, tiene unas características. Estas son algunas características que los servidores y servidoras de alto rendimiento manifiestan. La palabra dice que la creación gime porque los hijos de Dios se rebelen. Gime porque nos pongamos en evidencia clara que Cristo es nuestro Señor, que nosotros somos sus seguidores. Y estas características deberían sí o sí estar en nosotros. Y el primero es la madurez, la capacidad de perdón y la confianza en Dios. Solo usted y yo podemos evaluarnos y quizás ni nosotros mismos, porque somos especialistas en engañarnos, en autoengañarnos. Y el único que puede llevarnos a la verdad de nuestra propia condición es el Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestra madurez espiritual? Nuestra madurez emocional. Somos personas que nos ofendemos con facilidad. Somos personas que tiramos la toalla con facilidad. Somos personas que ante la primera opinión diferente, como nos decía ayer don Carlito, ante el primer desacuerdo que tenemos, sale a luz esa naturaleza que se supone que ya estaba crucificada. Y empieza la contienda, los pleitos y tantas cosas más que la contienda y el pleito puede traer. ¿Cómo estamos de la capacidad de perdón? Yo me he confrontado esta semana. De hecho, yo ayer en mi carro lloré amargamente. Lloré amargamente, pidiendo al Espíritu Santo de Dios que me ayudara, que al pararme aquí mis palabras no fueran vacías. ¿Cómo está su capacidad de perdón? ¿Y cómo está su confianza en Dios? Hebreos 5:13 nos dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto. Mire lo que dice, aquel que sigue tomando lechita después de 20 años en fraternidad, no importan los 20 años, es un inexperto. Dicen que yo a veces soy bien dura cuando doy. ¿Estoy siendo dura? No, jamás. Aquel que actualmente, después de tantos años sirviendo, pero eso me lo digo a mí primero.
Porque los antiguos no tenemos privilegios, tenemos responsabilidades y compromisos. Mientras más antigüedad tenemos en esta organización, tenemos una tremenda responsabilidad. Entonces Hebreos 5, 13 y 14 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No creció, nació de nuevo, pero se quedó bebecito. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas características, mire, solo 3, con que ustedes y yo logremos abundar en estas 3 características, marcaríamos la diferencia. Avanzaríamos a ese avivamiento que tanto hemos esperado. Yo no sabía que eran 40 años esperándolos, Oscar. 40 años esperando ese avivamiento. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué nos ha pasado? 40 años esperando ese avivamiento y esa visión intensificada. Con estas 3 características que lográsemos en nuestra vida de manera personal, individual, porque esto es personal, marcaríamos una gran diferencia. Sin embargo, en la vida de servicio, como en la vida deportista, ¿conocen a este ciclista? ¿Neto? ¿Quién es ese ciclista? ¿Quién? Neil Armstrong. ¿Y este corredor? ¿Quién es? Ben Johnson. Hombres que estaban destinados, que fueron creados por nuestro Dios con un don físico impresionante, que además lo desarrollaron. Sin embargo, en algún momento de su vida se distorsionó. Y los que estaban destinados a pasar a la historia como tremendas figuras del deporte, ahora son figuras de deshonra. Tremendas figuras de deshonra. Pero eso también nos puede pasar a usted y a mí. Porque también usted y yo podemos acudir al dopaje como servidoras, como servidores, como hijos, hijas de Dios. Y mire, fácil, brevemente, la palabra dopaje es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte para potenciar el rendimiento con fines competitivos. Eso es el dopaje. Que yo decido, es voluntario, no es obligado. Yo lo decido voluntario. Introduzco en mi ser, en mi cuerpo, sustancias prohibidas para potenciar mi rendimiento porque estoy en competencia. Primera de Pedro 5, 2, 3 nos dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, pastoréenlo, velando por él, no por obligación ni por compromiso, sino voluntariamente, como quiere Dios. Todos estamos aquí voluntariamente. A mí me impresionan los nicaragüenses. Me desafían, me retan, me alientan, me animan. ¿Cuántos vinieron? Yo no lo sé, pero sí sé que son más de 100, más de 200 nicaragüenses que decidieron abandonar sus hogares, sus regiones. ¿Y alguien vino en jet privado? No, de los nicaragüenses, ¿alguien vino en jet privado? Se sacrificaron intensamente muchos de ellos. Mire, entonces pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por ganancias deshonestas. En otras versiones dice no por amor al dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrado ser ejemplo del rebaño. Marcar el paso con nuestro ejemplo,
marcar el paso sirviendo voluntariamente, amando sin enseñorearnos de aquellos que Dios ha puesto a nosotros para servir. En fraternidad está la pirámide invertida. Aquí el presidente mundial y los presidentes nacionales de los diferentes países están en esa pirámide invertida y sobre ellos recarga todo el peso de la responsabilidad en nuestra organización. Ellos no están aquí para mandar, están aquí para servir y liderar. Filipenses 1:15-16 dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, dopaje. Cuando yo me permito a mí misma voluntariamente decidir empezar a servir, ir y hacer por rivalidad, dopaje, por envidia, porque me molesta el privilegio que aquel tiene y yo quiero lo mismo o mejor, y entonces empiezo mi carrera dopándome. Estos últimos lo hacen pero otros lo hacen con buenas intenciones, dice Pablo. Estos últimos, los que lo hacen con buenas intenciones, lo hacen ¿por qué? Por amor. Pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, dopaje. Y usted y yo podemos ahorita autoevaluarnos y autoexaminarnos. Voy y hago, ¿por qué motivos? Celos, envidias, rivalidades, vanagloria, vanidad, privilegio, honra, aplausos. ¿O verdaderamente lo estoy haciendo por amor? Pero también hay una realidad, que hay servidores de bajo rendimiento. Y los servidores de bajo rendimiento tienen características puntuales como los de alto rendimiento. Y el primero, mire, es conforme. No, si así soy yo y así Dios me hizo, así que me acepten, así que me aguanten. Conforme. Mediocre. Y viera que me dieron instrucciones. ¿Sabe cuál fue la instrucción que me dieron? No se me vaya a intensificar, me dijeron. Ya desobedecí la instrucción. Indisciplinados. Indisciplinados. Que se les dio tremendo privilegio, rol en algún servicio, en alguna participación. Y lo dejaron como nada, tirado. Sin congregarse ni estudiar la palabra, porque es cierto. Nosotros somos hombres y mujeres civiles, es decir, laicos. Pero cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, en mi primer capítulo, antes de ser fraterna, yo fui hija de Dios. Fíjese, José Ramón. La membresía y mi PIN lo recibí al tiempo cuando entendí. Pero mi primer título fue de hija de Dios. Entonces yo no soy solo llamada a ser una conocedora, a ser una experta de nuestra literatura en nuestra organización, que sí debemos serlo. Pero cada uno de nosotros no podemos servir a un Dios desconocido. No podemos presentar a un Dios desconocido. Y la única forma que usted y yo vamos a conocer a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo es en su palabra revelada. Es la única forma. No hay atajos. Aunque ahora hay podcast. Tenemos la tecnología a nuestro favor. Usted puede ir manejando largas distancias y ir escuchando un audio. Tenemos la tecnología a nuestro favor. Pero no creamos que vamos a salir del bajo rendimiento si usted y yo no nos congregamos. Mire, una de las trampas en las que un fraterno y una fraterna puede caer es hacer de FINEC su iglesia. Una trampa tremenda, porque FINEC no es una iglesia. Cada uno de nosotros debemos tomar decisiones hoy de ya no hacer lo mismo que hemos venido haciendo
y avanzar a una manera diferente de vivir nuestra vida de servicio. La persona de bajo rendimiento es inmadura, se ofende fácilmente, se hiere con facilidad, lo toma todo personal, tiene una autosuficiencia desmedida y tiene una confianza en el hombre. En el 2017 yo viví una crisis profunda. Una crisis por una serie de situaciones que se empezaron a desencadenar años atrás de ese 2017 en el servicio. Y esas situaciones que se empezaron a desencadenar por causa de mi inmadurez me llevaron a renunciar como coordinadora de mi capítulo. En 18 años de vivir esta experiencia maravillosa, este estilo de vida precioso en fraternidad, nunca he tenido un año tan miserable como ese 2017. Llegué a pensar, llegué a creer que había caído en una depresión otra vez. Y acostada en mi cama pude sentir las garras de los pensamientos de muerte en mi mente otra vez. Yo tuve un intento de suicidio 4 años antes de conocer a Cristo. No justifico las situaciones que me llevaron a eso, a abandonar el llamado que Dios me había hecho ese junio del 2006. Lo abandoné por inmadurez y me fui adolorida y me fui casi destruida. Yo no podía entender cómo la organización donde yo decía reviví, volví a la vida, florecí, todo fue restaurado, sentía que la misma organización me destruía. Pero fue mi inmadurez. Era incapaz de sufrir agravios por Cristo. Era incapaz de poner la otra mejilla por el Señor. Era incapaz de quedarme callada ante la difamación y ante la calumnia. Inmadurez. Y aunque yo ya lo había leído, que los hijos de Dios sufriríamos vituperios y que bienaventurado el que sufriera vituperio, no lo había entendido. Y por un año me mantuve alejada del ministerio de damas. Y por misericordia seguí testificando en pareja con mi esposo a los capítulos que nos llamaban. Mi inmadurez era tremenda. Y por misericordia un día fui llamada como coordinadora nacional. Y yo no sé aquí los presidentes nacionales, no sé qué sintieron cuando fueron llamados. Yo no sé qué sintió Rafa cuando le habló nuestro presidente mundial. Aquí está Salvador, mi presidente, que recibí esa llamada cuando fui electa. Sentí un hoyo en mi estómago. Sentí un dolor en mi estómago. ¿Usted cree que yo salté de alegría y felicidad? Caí de rodillas, llorando, porque la situación en ese momento en nuestro país era demasiado desafiante y retadora. Sabía que lo que yo iba a enfrentar iban a ser cosas difíciles y dolorosas, pero nunca me imaginé qué tan difíciles y dolorosas iban a ser. No es fácil, pero decidí menguar. Y ahí tenía a mi presidente nacional llamándome, dándome indicaciones, dándome instrucciones, corrigiéndome, jalándome las orejitas. Porque ahí donde lo miran, bien amoroso y bien dulcito con María Teresa, ¿ah? También me jalaba las orejitas. Y cada vez que yo veía el teléfono de mi presidente nacional en esa junta directiva,
Ay, Dios, ¿y ahora qué hice, Dios? ¿Y ahora qué sucedió? No fue fácil, pero decidí obedecer y someterme. Me dieron una serie de instrucciones e indicaciones que muchas veces yo no entendía porque había servido en fraternidad por muchos años, pero no había tenido la revelación, y toda esa revelación vino porque un día decidí someterme a las capacitaciones que me iban a enriquecer para ser una servidora de un nivel más alto, porque yo no quería ser la mujer del 2017. Yo no quería servir desde la mujer del 2017. Esa Maggie inmadura, esa Maggie de fácil ofenderse, esa Maggie que ante el dolor tiraba la toalla. Sigo siendo llorona. Me encanta llorar cuando estoy sola y sobre todo con mi papá y con mi papito. Me fascina. Me encanta ser vulnerable ante mi Señor. Gracias. Día de decisiones. Han pasado 6 años desde que fui escogida como coordinadora nacional. Y le puedo decir, no soy la misma. Salvador, no soy la misma mujer que usted tomó esa llamada. Cuando usted me hizo esa llamada, no soy la misma mujer. No soy la misma. Y luego he tenido el tremendo honor y privilegio de estar bajo el liderazgo de Ricardo como coordinadora nacional. Y espero seguir creciendo, sanando, madurando, edificando mi vida. Porque yo sí quiero ser una servidora de alto rendimiento. Si usted y yo queremos ver ese avivamiento final y esa visión intensificada, no va a ser desde nuestra comodidad. No va a ser desde nuestro apocamiento, desde nuestra conformidad. No va a ser también como nos dijeron ayer, como llaneros solitarios, haciendo lo que querramos. Unámonos. Unámonos. Pablo decía que teníamos una carrera. Dice en 1 Corintios 9:24, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio. Corran de tal modo que lo obtenga. Corran para obtener ese premio. Ese cansancio, ese agotamiento, ese desgaste, que tenga un final y que sea la meta. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien no da golpes al aire, y más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otra, yo misma quede descalificada. Me sienten en la banca, me bajen a tercera, no misma yo sea descalificada. Hebreos nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos, somos cartas leídas, nos observan. Nuestra vida está en vitrina, nuestro servicio está en vitrina, nuestro liderazgo está en vitrina. Estamos en vitrina. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Todos somos uno. Y aquí hay 2 preguntas finales que retomo. Como servidor, ¿es un servidor por diversión? ¿Porque se siente bien? ¿Es un servidor aficionado, amateur? ¿Es un servidor profesional? Pero aún el amateur y el profesional, y aún el que actualmente está sirviendo por diversión, hoy puede decidir
que su servicio avance a un alto rendimiento. Y la siguiente pregunta, para terminar, es: ¿cuál es el peso que ha estado estorbando su caminar, que este día debe soltar? ¿Cuál es el pecado que le ha impedido avanzar? Y este es el día que debe de pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Y hago una última pregunta. ¿Habrá alguien aquí, un hombre o una mujer, que este día toma la decisión de convertirse en un servidor de alto rendimiento? ¿Habrá aquí?